Jai. Jai. Raj, you would like to start? Buenas tardes, buenas noches. Thank you for the opportunity to speak with all of you. Gracias por la oportunidad para hablar con todos ustedes. I understand that this is part of a seminar on Guru Tattva. Por lo que entiendo, esto es parte de un seminario relacionado a Guru Tattva. I think that Kriparam Das organized it. Sí, So my thanks to him. por lo que entiendo, Kriparam organizó este retiro, así que mi agradecimiento va para él. I think, if I'm correct, that by now you've heard several lectures from other qualified speakers on the subject. Por si no me equivoco, ustedes ya escucharon algunas clases sobre el tema de labios de diferentes expositores cualificados. I did not have the opportunity to hear those lectures, so there may be something I say that overlaps. No he tenido la oportunidad de escuchar tales charlas, por lo que quizás algo de lo que diga ya haya sido mencionado. There may be also something I say that seems to contradict what someone else has said. That possibility is there. O incluso quizás algo de lo que diga pueda hasta parecer contradecirse con algo de lo que alguien más haya dicho. Esa posibilidad puede existir. So I'm going to speak just for a few minutes on a topic suggested by Padmanabh Maharaj. Les voy a hablar por algunos minutos en relación al tópico que me fue sugerido por Padmanabh Maharaj. And reserve the greater balance of the time for questions. Y por otro lado, dejar un buen tiempo para preguntas que pueda haber. But if your question is based on something that you heard in this seminar, or even at another time, spoken by another guru or advanced devotee, it would be useful to me if you would mention whom, so that I can have some context and add that to my answer. Pero si alguna de sus preguntas es en base a algo que ya escucharon en las charlas del seminario o de labios de otros devotos, de devotos avanzados en otros momentos, en ese caso si tienen una pregunta respecto a eso, les pediría que me puedan comentar quién mencionó lo que ustedes quieran consultar para yo tener un poco de contexto y brindar una mejor respuesta a su pregunta. So I think that may serve as somewhat of an appropriate introduction to the topic on which you've been asked to speak, that being the absolute and the relative and how they factor into our understanding of Guru Tattva. Entonces, básicamente el servicio que voy a tratar de ofrecer hoy es compartir algunas palabras en cuanto al tópico de lo absoluto y lo relativo y cómo estos dos aspectos se manifiestan dentro del marco de lo que se conoce como Guru Tattva. This is, of course, an interesting topic, and in the terms in which we're speaking about it, absolute and relative, this was brought up to us, and I first encountered it in the speeches of Pujapad Bhakti-Rakshak Goswami Maharaj. Entonces, de por sí, este es todo un tema más que interesante, el concepto de lo absoluto y lo relativo en relación al Guru. Y en mi caso personal, las primeras veces que comencé a oír en estos términos acerca de este tema fue de labios de mi Siksha Guru Pujapad Bhakti-Rakshak Goswami Maharaj. So that means to say that prior to his mentioning the term, it really didn't enter my mind, or it wasn't something that had been certainly not emphasized or even didn't even seem to be implicitly taught. That is, that there could be a relative aspect to the Guru. Entonces, al yo mencionar que la primera vez que oí hablar de esto fue de labios de Srila Siddhar Maharaj, esto implica que antes de él, en mi mente, no era un tema sobre el cual había yo oído o sobre el cual yo había concebido la posibilidad de que pudiese existir un lado relativo al Guru. But subsequently, upon thinking about the subject at greater length, it became very clear to me that that was obviously the case. Pero a medida que el tópico, el tema de lo relativo en la figura del Guru fue saliendo y se fue desarrollando, fue algo obvio para mí que sí, que ese lado existía también. And Pujapad Sridhar Maharaj spoke about this in a very limited sense.
Pujapad Siddhar Maharaj habló de esto en una forma muy limitada. Maybe only a paragraph or two of it was published originally in Sri Guru and His Grace. Quizás un párrafo o dos párrafos máximo, y eso fue publicado en un libro que fue llamado Sri Guru y su gracia. And therein, the way in which he introduced the topic was to say basically that the Guru is a Vaishnav or a Vaishnavi, and as such has a particular personality and perspective within Gaudiya Vaishnavism. And then within that personality, the phenomenon of Guru Tattva manifests. Entonces, la forma en la que él presentó, el tema de lo relativo en el Guru fue presentado en ese marco fue en donde Siddhar Maharaj mencionaba que el Guru es un Vaishnava o una Vaishnavi y tiene su relación, su sentimiento individual para con Krishna, pero dentro de esa persona el principio de Guru Tattva se manifiesta. So he distinguished subtly between the Vaishnav and the empowerment within the Vaishnav that constituted the manifestation of Guru Tattva. Entonces, Srila Siddhar Maharaj estableció esta sutil diferencia entre lo que es el Vaishnava por un lado y por otro lado el empoderamiento que llega a ese Vaishnava y que se manifiesta eventualmente en la forma de Guru Tattva. And I think that one of the reasons that he introduced this was because of the circumstances that he found himself. Yo creo que una de las razones por las cuales él presentó este tema fue por las circunstancias en las que él mismo se encontraba en ese entonces. Which basically were that he was speaking primarily to disciples of Om Vishnupada Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and they had a particular relationship, obviously, with their guru, and he had a different relationship with their guru. Entonces, la circunstancia en la que Srila Siddhar Maharaj se encontraba al hablar de este tema es que él principalmente se estaba enfrentando a una audiencia que eran prácticamente todos jóvenes discípulos de Om Vishnupada Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, y básicamente los discípulos de Srila Prabhupada tenían un tipo de relación y de visión para con su guru, para con Prabhupada, mientras que Srila Siddhar Maharaj tenía otro tipo de relación para con Prabhupada, muy diferente a la de sus discípulos. So, in these circumstances, Prabhupada's disciples were entering into a circle of devotees that they had not entered into before. Entonces, en esta circunstancia, los discípulos de Prabhupada se encontraban entrando en un círculo de devotos al que no habían entrado, accedido previamente. A circle in which their guru was viewed from a relative perspective. ¿No? Un círculo en donde su guru era visto desde una perspectiva relativa. And some of them, unfortunately, could not digest this. ¿No? Y desafortunadamente no todos pudieron digerir esto, ¿no? En relación a cómo Srila Siddhar Maharaj veía a Prabhupada diferente a los discípulos de Prabhupada. But you can understand the importance of it because being unable to digest it when they were confronted with it, and appropriately so, it lent to or fostered the possibility of then committing Vaishnava aparad. Y podemos ver que esto tuvo un propósito porque cuando ellos fueron enfrentados con esta situación, desafiados ante esta situación donde su guru era visto desde otro lugar, ¿no? Y ellos no pasaron la prueba, por decirlo así, eso creó el espacio para lo que es Vaishnava Aparad. Vaishnava aparad by way of expecting or insisting, for example, Pujapad Sridhar Maharaj see their guru in regard to whatever he said or did in the same way that they did. Entonces, ¿en qué sentido Vaishnava Aparad? Por ejemplo, en que los discípulos de Prabhupada tenían la expectativa de que Srila Siddhar Maharaj básicamente resolviese ciertas cosas o dijese ciertas cosas de la misma forma en que Prabhupada lo hacía, o que Srila Siddhar Maharaj estuviese viendo a Srila Prabhupada de la misma forma en que los discípulos de Srila Prabhupada lo hacían. So it was important for him to introduce the topic. Entonces era algo importante y necesario para Srila Siddhar Maharaj introducir este tópico en ese contexto. And to be frank, the circle in which we were and others we were entering was actually one that ultimately
uh, afforded us a better opportunity to understand the significance of this elusive topic, Guru Tattva. Para ser franco, la circunstancia en la que estábamos, la oportunidad que nosotros estábamos teniendo al adentrarnos en este nuevo círculo, era toda una chance de poder comprender de manera más sustancial este tópico bastante difícil de capturar como lo es Guru Tattva. We had, that is to say, the opportunity to experience one facet of the jewel of Guru Tattva, and now at that time had the opportunity to view the same jewel from another angle of vision and see another facet of this multifaceted reality. Como discípulos de Prabhupada, nosotros tuvimos en su momento la posibilidad de conocer un ángulo de esta joya conocida como Guru Tattva en la forma de nuestro Srila Prabhupada, y ahora en relación a Srila Siddhar Maharaj, nosotros estábamos teniendo la chance de conocer otro aspecto de esa misma joya, vista desde otra perspectiva simplemente. As I say, unfortunately, not everyone was able to take advantage of that installment and to digest it and understand it. Y como dije, lamentablemente no todos tuvieron la buena fortuna de tomar ventaja de eso y procesarlo, digerirlo apropiadamente. And some of those, perhaps a number of those who were able to enter into that and accommodate that, were not able to take that understanding to even another level as well, the understanding of the relative and the absolute features of the Guru. ¿No? E incluso aquellos que sí tuvieron la chance de poder acceder a ese círculo y pasar esta prueba, al mismo tiempo no todos tuvieron la capacidad de capturar del todo, de entender en un nivel de profundidad este aspecto relativo del Guru que Srila Siddhar Maharaj estaba presentando. I think that another way of underscoring this point of relevance and relevant and absolute in the Guru is to look at the fact that the Guru exists in a particular time period, and as we know, he or she explains the teaching relative to the time period, to the circumstance, and in consideration of the particular audience. Yo considero que otra manera en la que podemos hablar de este aspecto absoluto y relativo del Guru es que, en un sentido, el Guru aparece dentro del marco de un determinado tiempo, lugar, circunstancia, y él va a presentar la enseñanza en consideración de los detalles de la cultura, de la época, del momento. So obviously there's going to be an element of relativity in such a presentation that is primarily focused in consideration of the immediate audience and time. Por supuesto, en ese sentido vamos a tener un elemento relativo dentro de esa presentación en consideración de la audiencia, y en ese sentido vamos a encontrar un elemento relativo en donde el Guru presenta algo en consideración de la capacidad de la audiencia, del momento, de la época. While the teaching at the same time contains important and significant elements that are true for all times. Y al mismo tiempo, las enseñanzas que el Guru está entregando en ese momento contiene elementos significativos e importantes que son aplicables en todo momento, en toda época. But what is the emphasis on that particular time? Who was the audience at that time? What was their level of understanding and so forth? All of this must be taken into consideration to ascertain or distinguish between what may have been a relative emphasis at that time and what is the absolute eternal message and dispensation of Sri Guru. Para uno lograr diferenciar entre lo que es el detalle relativo que fue entregado en un tiempo en particular y la enseñanza absoluta que el Guru entrega, uno tiene que tomarse el trabajo, realizar este ejercicio de pensar, de analizar. Sri Guru dijo esto en tal momento, a quién se lo dijo, a qué audiencia, cuál era la cualificación de esa audiencia, porque si no entendemos todo eso, no vamos a poder diferenciar entre lo relativo y absoluto que el Guru ha entregado. Also, if we live in a community where there is opportunity to have
access to a plurality of gurus like we do, for example, through the internet, Por ejemplo, si nos encontramos también en una comunidad en donde cada uno de nosotros tiene acceso a una pluralidad de gurús, como la mayoría de nosotros lo tienen hoy en día, sobre todo en tiempos como los de Internet, etc., we are in a better position to begin to determine with our own spiritual intelligence the difference between details and principles. nos encontraremos entonces en una mejor posición para determinar con nuestra discriminación espiritual cuál es la diferencia entre lo que son detalles y principios fundacionales. So one guru may present the teaching and put in place certain details of how to apply oneself to it, or in terms of understanding it, that in another situation, a guru may put in place different details. Entonces, en un cierto lugar, el gurú va a enfatizar ciertos detalles en relación a cómo aplicar la práctica y llevar a cabo la enseñanza, y en otro lugar, otro gurú puede enfatizar otros detalles. And to the extent to which we cannot differentiate between details and principles, well, we're really at a disadvantage. Y en la medida en que nosotros no seamos capaces de diferenciar entre detalles y principios sustanciales, nosotros mismos nos vamos a encontrar en una posición poco ventajosa. Then we set ourselves up really for what Rupa Goswami describes as niyamagraha, following without understanding the purpose behind what we're following. Y en ese caso podemos caer en aquello que Srila Rupa Goswami menciona como niyama graha, que significa seguir diferentes reglas, principios, pero sin entender lo que estamos siguiendo. So as you can see, it becomes a little more complicated, and it requires that we apply our intelligence. Pues como pueden ver, o sea, la situación se puede volver más complicada y todo esto requiere que apliquemos nuestra inteligencia. And therefore, it's not as we may have thought at the beginning, that now we don't have to think anymore. The guru is thinking for us. Entonces en un punto nos vamos a dar cuenta que sí, que hay que pensar, y esto se vuelve diferente a lo que quizás pensábamos en el comienzo, cuando comenzamos y pensamos, yo ya no tengo que pensar, mi guru va a pensar por mí, perdón. And then this becomes an excuse for not using our intelligence in bhakti. Entonces si continuamos pensando de esa manera en el tiempo, eso se puede terminar volviendo una excusa para nosotros no aplicar nuestra inteligencia en el marco del bhakti. And then we'll show up speak very loudly, or go off like a siren or a red light to people who aren't using their intelligence, whether they be devotees or not. Y si nosotros nos comportamos de esa manera, eso va a ser como una luz roja, como una alarma ante aquellas personas que sí están utilizando su inteligencia, y van a ver eso, ya sea que ellos sean devotos o no. Mm-hmm. When I see now in the Gaudiya international community, much of this misunderstanding, misconstruing details for principles, and it's had a very detrimental effect. Hoy en día en la comunidad Gaudiya presente puedo observar eso, en muchos momentos se malinterpreta y un detalle por un principio fundacional y viceversa, y eso tiene un efecto muy negativo para toda la comunidad. It can cause fighting and offense, and stunt our growth, our spiritual growth. Puede generar conflictos, ofensas, y puede básicamente detener, anular nuestro crecimiento espiritual. So the guru, of course, has his or her own personality and humanness and idiosyncrasies. Pues por un lado, sin duda alguna, el gurú tiene su propia personalidad, su naturaleza, su lado humano, su idiosincrasia. And they, of course, may be charming to us. ¿No? Y quizás sea alguien una figura encantadora para nosotros. And we may find our place there, his or her, under his or her caring guidance. Quizás podamos sentir que encontramos nuestro lugar bajo su cuidadosa y amable guía. And we may adopt mannerisms even of our guru. E incluso eventualmente podemos terminar hasta adoptando manerismos de nuestro guru. Prabhupada used to speak in broken English. Por ejemplo, Prabhupada solía hablar en un tipo de inglés quebrado, como le dicen en inglés, ¿no? And
some of us as young disciples used to speak in broken English as well. Nosotros como discípulos jóvenes de él, por momentos también hablábamos en ese tipo de inglés de igual manera. That may have been cute and charming, but it's something to grow out of also. Last part, Gurmas, may seem cute and charming, but It's something that we need to grow out of also in time if we want to represent our guru. entonces eso en un comienzo se puede ver como algo encantador y bonito, pero eventualmente también algo de lo cual, en relación a lo cual necesitamos crecer y madurar a la hora de representar a nuestro guru. If the father leaves his shoes at the door and then his little son puts the shoes on and tries to walk in them, everyone will think it's very cute. No, si el padre deja sus zapatos a la puerta de entrada y aparece el niño pequeño y entra y se ponen los zapatos del padre y empieza a caminar con los zapatos, se ve como algo muy encantador, sin duda. But if he's going to really walk successfully, he needs to get his own shoes. Pero si él realmente quiere caminar de forma exitosa, el niño necesita conseguirse sus propios zapatos. One time, one of my godbrothers told me that he used to think that if you were to answer a question through body language, a yes or no question through body language, and you were to do it spiritually, if the answer was affirmative, you would shake your head like this. En una Yes, yes. ocasión, un hermano espiritual medio me dijo que su idea era que si uno tendría que responder una pregunta espiritual y la respuesta de uno a esa pregunta espiritual sería afirmativa, la forma de uno responder diciendo sí sería moviendo su cabeza de esta manera, ¿no? Whereas the material way to answer yes would be like this. Y él pensaba, y que la forma material de responder, que es decir que sí a una pregunta, sería así, moviendo la cabeza de esta otra manera. Because when Prabhupada would say yes, you'd go, yes, yes. ¿Por qué decía esto? Porque cuando Prabhupada decía que sí, él decía de esta manera, moviendo su cabeza, sí, sí, sí. But then he said, but when I went to India, I saw everybody went like this, yes, Pero, yes, yes. pero él luego me dijo, pero cuando fui a India me di cuenta de que todos hacían así, sí, sí, sí. So it's important that we don't remain children, so to speak, and that we spiritually, and that we use our adulthood in service to our guru. Entonces es importante que no permanezcamos como niños espiritualmente hablando y que podamos utilizar nuestra adultez en el servicio a nuestro guru. Which means we're entitled to have an opinion. Lo cual significa que tenemos permiso para tener nuestra propia opinión. Within certain parameters. Desde ya en ciertos parámetros. And it's important to understand those philosophical parameters. Y es importante comprender cuáles son estos parámetros filosóficos. To take it to a higher level, of course, one of those parameters is rasa tattva. Por llevarlo a un punto más elevado, por ejemplo, uno de esos parámetros se conoce como rasa tattva. And as you know, there is an opportunity in our sampradaya to experience as a prayojan different rasas, the rasa of sakya rasa or madhurya rasa. Como ustedes saben, en nuestra sampradaya en particular existe la oportunidad de experimentar en cuanto a prayojan, meta última, ciertos rasas en particular, sakya rasa, madhurya rasa principalmente. In a broader sense, and I think I've spoken about this before, there may be exceptions for other opportunities, but these are the main windows of opportunity, sakya and madhurya. En otros casos, como what do you say at the end? Sakya, madhurya. Nityananda and Gaur. Okay. Sakya and madhurya. Entonces, como ya he dicho antes, hay excepciones donde puede haber otras variantes aparte de eso, pero principalmente atrás de eso en nuestra sampradaya tenemos estas dos líneas, ¿no? Sakya y madhurya viniendo a partir de Nityananda y Gaur, respectivamente, Mahaprabhu. So with regard to rasa tattva, let me give you an example. Entonces, déjenme, por ejemplo, darle un ejemplo en relación a rasa tattva del tema que estamos hablando aquí. In my country here in the United States, in North America, the political system is such that there are many states and each state has a governor. Entonces, el sistema político aquí en el país en el que me encuentro, Estados Unidos, es que hay diferentes estados y cada estado tiene un gobernador.
So the governor is like the president of the state, and then there's a president of all the states. ¿no? Pues por un lado está el gobernador, que es como el presidente del estado, pero luego existe el presidente de todos los estados. And sometimes the president of one state, like the president of California, will become the governor of California will become the president of all the states. Y en algunos casos, por ejemplo, el gobernador de California se puede terminar volviendo eventualmente el presidente de todos los estados. When he becomes the president of all the states, then he has to represent all of them equally. Y cuando él se vuelve el presidente de todos estos estados, él tiene que representarlos a todos estos estados de una forma equitativa. Even though he has his California bias. Pese a que él tiene su propia inclinación californiana, por decirlo así, propia parcialidad en esa dirección. Californians may like him even more. ¿No? Quizás los californianos van a verse más atraídos a él que el resto, quizás. But he cannot let his Californianism and sentiments get in the way of fairly and equally administrating without bias. Entonces, pero él no puede dejar que su californismo, por decirlo así, lo termine llevando y no le permita desenvolverse de manera equitativa y justa en su desempeño en relación a todos los demás estados del país. So the guru is a Vaishnava who has his or her own disposition, likes, dislikes. Entonces, en otras palabras, el guru, volviendo al ejemplo, es un Vaishnava que tiene una disposición específica con sus propios gustos y cosas que no y disgustos, si se quiere, cosas que no le agradan. Prabhupada said that the potato was the king of vegetables, and I think the eggplant was the queen. Who was the king, sorry, Guru Maharaj? Potato. Ajá, who was the queen? Eggplant. Entonces creo que Prabhupada dijo en una ocasión que la papa era el rey de los vegetales y que la berenjena era la reina. Some gurus may have different opinions about that. Pero quizás diferentes gurus tengan distintas opiniones al respecto. And if he's and on the altar, he accepts all types of offerings. ¿No? Y en el altar él acepta todo tipo de ofrendas, por decirlo así. Equally. Por igual. In fact, the ones that you like the most and therefore are able to offer with your heart, he likes those the most. ¿No? Entonces, de hecho, aquellas cosas que a uno más le gustan y que uno ofrece de su corazón, eso es lo que más le gusta a él también. As the guru. ¿No? Como el guru. Even though he may like potatoes and eggplants more than pizza. Aunque al guru le pueda gustar más las papas y las berenjenas más que la pizza. So he has the guru, he or she has their different sensibilities, and those are not material. Entonces el punto es que el guru posee sus propias sensibilidades, pero esas sensibilidades no son materiales. In Gaudiya Vaishnavism, the line of demarcation between the body and the soul becomes thinner and thinner as we progress. En el Gaudiya Vaishnavismo, la línea demarcatoria entre lo que es el cuerpo y el alma se vuelve cada vez más fina en la medida que progresamos más y más. And ultimately, the material body itself, with its likes and dislikes, becomes spiritual. Y en última instancia, el cuerpo material mismo, con sus gustos y disgustos, con aquello que le agrada y que no, se termina volviendo plenamente espiritual también. So, unlike Advaita Vedanta or in Yoga Siddhanta, the perfect devotees have different desires. Entonces, a diferencia del sistema Advaita Vedanta o del Yoga Siddhanta, los devotos perfeccionados incluso poseen diferentes deseos. Some sakas, they like mangoes, some like bananas. ¿No? Algunos sakas, algunos gopas, lo que más les gusta son los mangos y a otros bananas. But these desires, likes and dislikes, are arising out of the influence of the Swarup Shakti. Pero estos gustos o estos deseos que ellos tienen, que les gusta y que no les gusta, en realidad todo eso que está surgiendo en ellos surge a partir del Swarup Shakti, en ese marco. Which manifests a variegated environment for the pleasure of Krishna.
Este Swarup Shakti manifiesta todo un ambiente del todo diverso únicamente para el placer de Krishna. She manifests so many forms with different senses that are extensions of Krishna's own form through which Krishna tastes, hears, sees, and enjoys. ¿No? Entonces ella manifiesta incluso diferentes formas con diferentes sentidos a través de lo cual Krishna mismo disfruta, Krishna mismo saborea, escucha, toca, disfruta en última instancia. And in conjunction with you as sadhakas applying yourself in bhakti, she is in the process of manifesting such a form for yourself. Entonces, y en el contexto en que nosotros como sadhakas estamos intentando aplicarnos en bhakti, ocuparnos en bhakti, Swarup Shakti gradualmente va a ir manifestando nuestra propia forma espiritual. A siddhadeha that is arising out of the spiritualization of your sadhaka deha. Lo que se conoce como un siddha deha, el cual va a surgir a partir de la espiritualización de nuestro sadhaka deha. So here we have now differences between one guru and another guru, which makes their preferences relative, but despite the fact that they're relative, they're at the same time absolutely spiritual. ¿No? Entonces aquí tenemos, siguiendo esta idea, diferentes gurus con distintos gustos, ¿no? Los cuales pueden diferir el uno con el otro, pero si lo analizamos correctamente, estas diferencias en verdad son una, porque en definitiva todas ellas son parte de algo totalmente espiritualizado. ¿Sí? But they don't necessarily have to become our particular likes and dislikes in the name of following completely and absolutely our guru. Pero en el nombre de nosotros seguir por completo y absolutamente a nuestro guru, esos gustos y disgustos de nuestro guru no necesariamente se tienen que volver puntualmente nuestros propios gustos y disgustos, por decirlo así, ¿no? Generally, normally, in most cases, we'll come under the same prominent influence of Sakya or Madhurya. But within the context of that, then we are a unique expression of that ourselves. Generalmente, en casos generales, el discípulo va a verse influenciado principalmente por la influencia interna espiritual que el guru tenga, ya sea Sakya o Madhurya, pero dentro de eso, cada uno de nosotros vamos a tener nuestros deseos individuales. It's also possible that we may, by the influence of the sampradaya and even previous lives and so forth, be predisposed towards for example, towards Madhurya Rasa rather than Sakya Rasa, even though our guru may be under the influence of Sakya Rasa. Entonces puede también existir el ejemplo debido a la influencia de la sampradaya o vidas previas de práctica, en donde un discípulo, por ejemplo, puede haberse inclinado hacia Madhurya Rasa, mientras que su guru se encuentra situado en Sakya Rasa. Existe esa posibilidad también. We find this example in Bhaktivinoda Thakur's Jaiva Dharma. Encontramos este ejemplo en el Jaiva Dharma de Bhaktivinoda Thakur. Mm-hmm. But regardless of the guru's particular sentiment, for example, Sakya or Madhurya, he or she will objectively represent the Siddhanta and teach disciples accordingly as he or she understands their developing sentiments. Entonces, más allá de la posición personal del guru, la afinidad interna, el guru va a enseñar de manera objetiva y clara la siddhanta a todos por igual y eventualmente va a ir guiando y aconsejando a sus discípulos en la medida que él va viendo que sus discípulos van desarrollando una cierta afinidad en particular. Once I read Prabhupada's poem on the Jaladuta to promote Puri Goswami Maharaj. En una ocasión yo le leí el poema que Srila Prabhupada escribió a bordo del Jaladuta, se lo leí a Bhakti Pramod Puri Maharaj. And there Prabhupada expresses his aspiration for Sakya Rasa. Y allí en ese poema Prabhupada expresa su aspiración por Sakya Rasa. His ideal of Sakya Rasa. Él expresa su ideal en relación a Sakya Rasa. His attraction for that. Su atracción por ello. Tomara milane bai, abarse shukopai, gocharani guridin bor, kottavani chutavani kai luttaputi,
She, din, kore, hobe, more. You can, just the sound, you can hear it. You can understand, oh, it's Sakya Rasa. Ya por cómo suena la expresión del poema, uno puede entender, sí, suena a Sakya Rasa. The choice of words and so forth. La elección de las palabras, etc. However, Sakya Rasa plays a subordinate role, and a significant and subordinate role in the main central kind of plot of the drama of Krishna Lila, which is the romantic life of Radha and Krishna. Y este Sakya Rasa juega un rol central dentro de lo que es la trama del drama romántico de Krishna, del Krishna Lila en Vrindavan. It plays a direct and an indirect role that without which that drama cannot go on. Juega un rol directo e indirecto, sin los cuales el drama o la pieza teatral divina no puede continuar. It requires friends of Krishna who are influenced by Madhurya, and it requires girlfriends and maidservants of Radha who are influenced by Sakya. ¿No? Entonces, requiere ciertos amigos de Krishna que están influenciados por Madhurya y al mismo tiempo requiere de ciertas amigas de Radha quienes están influenciadas por Sakya. So these are, of course, very highly compatible rasas. ¿No? Y desde ya estos son razas altamente compatibles. I won't go into that in more detail at this moment. No voy a entrar en detalle mayor en este momento en relación a eso. It's a very interesting topic. Pero es un tópico muy interesante desde ya. But my point is that despite the example of Prabhupada being steeped in Madhurya Rasa, he accurately represented the Siddhanta and taught the highest ideal of Gaudiya Vaishnavism is found in Radhadasya. Entonces, mi punto es que más allá de que Srila Prabhupada estaba profundamente situado en Sakya Rasa él mismo, a la hora de presentar la enseñanza de forma objetiva, él mencionó el más elevado ideal del Vaishnavismo Gaudiya se encuentra en Madhurya Rasa. That means to say that when we exercise tattva vichar and we become objective, separate ourselves from our own sentiment, then we say, this is the highest ideal. Esto significa cuando ejecutamos tattva vichar o discriminación en cuanto al tattva y nos separamos objetivamente de nuestro propio sentimiento, podemos establecer si esto es lo más objetivamente hablando elevado. While at the same time, and in a more charming sense, of course, the highest ideal is your ideal. Pero al mismo tiempo y en un sentido aún más encantador, el ideal más elevado va a ser el ideal más elevado que uno sienta como más elevado. Mm-hmm. So the guru may have a particular sentiment, but in Gaudiya Vaishnavism, for example, I'm giving this example of Sakyaras, but he will accurately represent the teaching, for example, in Chaitanya Charitamrita, that points to the acme of Radhadasya. Pero, entonces, por un lado, como digo, el guru puede tener su propio sentimiento, pero al mismo tiempo a la hora de presentar la siddhanta, la conclusión, por ejemplo, siguiendo escrituras como el Chaitanya Charitamrita, él va a apuntar a la cima de lo que la Sampradaya entrega en la forma de Radhadasyam. So, in conclusion, when we say that the guru, there's an absolute and a relative aspect to the guru, that is not to in any way make the guru less because of the relative side, so to speak. Entonces, cuando hablamos en conclusión, para concluir, cuando hablamos del lado absoluto y relativo del guru, cuando mencionamos la posibilidad del lado relativo, esto no es algo para hacer menos del guru en absoluto. Rather, it affords us a more deeper and broader and more comprehensive understanding of the phenomenon of Guru Tattva. Más bien, la intención de esto es darnos a nosotros una comprensión más amplia, más profunda, más integral de este fenómeno del Guru Tattva. It's not like, oh, Sridhar said Guru is relative and absolute. He's saying Prabhupada is relative. He must be in Maya. No es que debemos pensar, por ejemplo, hoy Srila Maharaj dijo que el Guru es absoluto y relativo, o entonces está diciendo que Prabhupada es relativo, o por decir eso, Srila Maharaj está en Maya. No es así. Rather, he was giving us a chance to grow in our understanding of the tattva. Más bien, él nos está dando a nosotros en ese momento una chance para nosotros crecer en nuestra comprensión del tattva. So, again, I don't want to go
speak too much longer on this particular topic, although I'll answer questions on it and entertain other questions as well on the general subject of Guru Tattva that this seminar is about. So with that, are there any questions? Entonces no me quiero extender más y quiero dejar un espacio para recibir preguntas que puedan tener relacionadas a este tema que hemos hablado hoy o preguntas relacionadas al tema más amplio de Guru Tattva, que es lo que trata este seminario. Por lo que quisiera saber si es que hay alguna pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta, Maharaj? Sí, claro. No sé cómo quiera decirle a los devotos después, usted les activa el micrófono o que la envíen por escrito vía chat, ¿no? Por el chat podría ser, les pido el favor. Okay. ¿Quién hablas? Kriparam is going to present a question. Kriparam Das Ki Jai. Dan dots, Maharaj. Mi pregunta es, en ese aspecto relativo del gurú, pues a veces las diferencias son pequeñas y a veces son grandes. Entonces, Srila Bhaktivinoda Thakur dice, la forma más fácil de avanzar en la vida espiritual en Kali Yuga es a través de la orden de vida de casado. Srila Prabhupada dice, es muy difícil hacer avance espiritual en la orden de vida de casado. ¿Cómo armonizar cuando esas diferencias en el aspecto relativo son tan grandes que pueden determinar un cambio muy importante en cómo se lleva una misión espiritual y la propia vida del discípulo? Okay, so he's mentioning that sometimes the relative differences between gurus are small, but sometimes they are big. And he gives the example that Bhaktivinoda Thakur mentions in Kali Yuga, the best way to make advancement is to be in the Grihasta order. But Srila Prabhupada say the best way to advance is to be a renouncant. So in this case, the differences are not so subtle, they are big. So how to harmonize when we receive these two different, extremely different conception from two gurus, how to understand properly what to do, how to understand those differences. Well, you bring up an example of two gurus that are 2 generations apart. ¿No? Tú estás dando un ejemplo de dos gurus que se encuentran separados por 2 generaciones. And so the time and circumstance comes into play. Por lo tanto, el tiempo y las circunstancias es algo que toca tener en consideración. But I'll give you another example, and that is that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had 2 gurus, Bhaktivinoda Thakur and Gorkha Das Babaji. Pero en este contexto te voy a dar otro ejemplo. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, él tenía 2 gurus, Bhaktivinoda Thakur y Gorkha Das Babaji. And Bhaktivinoda Thakur told him to preach widely, and Gorkha Das Babaji told him, don't preach. Sit and do bhajan. Don't bother. Bhaktivinoda Thakur le dijo a Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur que predique ampliamente, y Gorkha Das Babaji le dijo, no prediques, siéntate y ejecuta bhajan, no te enrosques con eso. So what to do? Pero ¿qué hacer? But I think these type of examples illustrate the fact that there is more than one correct answer or way to proceed. Entonces yo creo que este tipo de ejemplos lo que nos muestra es que existe más de una respuesta correcta acerca de cómo proceder. And if we are confronted in the immediate, let's say as Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was, with 2 divergent opinions, then we obviously have to pick one. ¿No? Y si uno fuese confrontado con la situación de tener que elegir entre 2 opiniones de forma inmediata, como Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur lo tuvo, obviamente uno tiene que elegir alguna. While taking the other fully into consideration. Pero al mismo tiempo, mientras uno pueda elegir una, también va a tomar la otra plenamente en consideración. So the way that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur resolved the issue, la forma en la que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur resolvió este asunto personal en él, was rather than going out and preaching with a view to make progress, he sat down and did bhajan until he made so much progress that he had to get up and talk about it. ¿no? Entonces la forma en la que él lo resolvió fue, en lugar de él ir a predicar, arriesgando, no ocupándose en su propio progreso, no, él se fue y se sentó y ejecutó bhajan hasta que él tuvo tanto progreso interno que él se tuvo que levantar para compartir eso con otros. And in the end of preaching widely, y luego, he expressed the kind of frustration that Gorkha Das Babaji Maharaj said preaching ended up in.
Last part, Gurmash, can you repeat? Sorry. Sorry. And when he finished at the end of his mission, Yes, yes. after preaching widely, Mhm. he expressed the kind of frustration that Gorkishore Das Babaji said preaching leads to. Ah, ok. Y al final de su campaña de prédica, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur de todas formas expresó el tipo de frustración el cual Gorky Shordas Babaji Maharaj le había hablado, que la prédica llevaba a eso, ¿no? And at the end of his life, Bhaktivinoda Thakur expressed the same frustration. Y al final de su vida, Bhaktivinoda Thakur también expresó su misma frustración, esa misma frustración. So, at any rate, I think that these differing opinions that may come in the media over different generations that we may read about, great devotees emphasizing one way or another, we have to answer them with our own individuality. So that it's a way of saying to us what I said earlier: you have to have an opinion, and there may be even a third way. And don't be afraid to become a whole person within Gaudiya Vaishnavism, a thinking person. Entonces, la forma de responder, de resolver este tipo de opiniones, primero entendiendo que puede haber generaciones de por medio y tenemos que considerar este tipo de cosas y tenemos que pensar por nosotros mismos, no tenemos que tener temor de ser un individuo, no tenemos que tener temor de pensar e incluso quizás haya dos opiniones y la respuesta correcta sea una tercera opinión, ¿no? Y no tenemos que tener miedo de ser una persona entera, íntegra, completa en el marco del Gaudiya Vaishnavismo, pensando por nosotros mismos con nuestra propia individualidad y opinión. And there's lots of room for that for those who need it. ¿No? Y hay mucho lugar para eso, para aquellos que necesitan esto. Sometimes, let me give you an example. We don't, in the Bhaktivinoda Paribar, coming from Bhaktisiddhanta, we don't emphasize that much the Diksha line of Bhakti Vinod. We respect it, but we don't give it as much emphasis as some people think we should. Te doy un ejemplo, por ejemplo, en nuestra línea que desciende de Bhaktivinoda Thakur, nosotros no realizamos tanto énfasis en la línea de Diksha que proviene de Bhaktivinoda Thakur, no hacemos tanto énfasis en esa línea como otras personas consideran que deberíamos estar haciéndolo. And sometimes members of our Paribar say that, oh, Bhaktivinoda Thakur, he had more respect and more regard for Jagannath Das Babaji than he had for his Diksha Guru Bipin Bihari Goswami. They make an argument like that. But it's hard to substantiate that. What did he ever say about Jagannath Das Babaji? How much? And recorded said about Bhakti Bihari Goswami. Unas personas pueden acusar o criticar diciendo él tenía más aprecio por su Siksha Guru, Jagannath Das Babaji, que por su Diksha Guru, Bipin Bihari Goswami. Pero estrictamente hablando es difícil de comprobar, ¿no? ¿Qué es lo que Bhaktivinoda Thakur dijo en relación a Jagannath Das Babaji? ¿Qué tanto dijo de él? ¿Qué tanto menos dijo de Bipin Bihari Goswami, etcétera? Perhaps the most significant point we could draw was that Bipin Bihari Goswami objected to Bhaktivinoda Thakur's vision of where was the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu, and Jagannath Das Babaji honored it. ¿No? Y quizá la diferencia central que a veces se menciona es que Bipin Bihari Goswami prestó ciertas objeciones al sitio de nacimiento de Mahaprabhu que Bhaktivinoda Thakur consideró donde lo estableció él, mientras que por otro lado Jagannath Das Babaji honró, ¿no? Ese descubrimiento, digamos así. However, if we look closely at the Siksha of the Diksha line of Bhaktivinoda Thakur, we find that he differed significantly in the Siksha that they had professed over generations and in the books that they published, and brought his constituency more in line with the Siddhanta of the Goswamis than with the Bhagnapar line from Ramchandra Goswami and Janava. Pero si prestamos atención al Siksha que descendía de la línea Diksha de Bhaktivinoda Thakur, podemos ver que Bhaktivinoda Thakur difería en ciertos aspectos importantes de esta línea, en donde él principalmente se alineó con la opinión de los 6 Goswamis de Vrindavan en lugar de la línea que descendía de Bhagnapar a través de Ramachandra Goswami y de Janava Mata. So Bhaktivinoda Thakur took the theological liberty to differ from the Siksha
from the founding members of his own lineage. Bhaktivinoda Thakur se tomó la libertad teológica de diferir de los miembros de su propio linaje. For example, in their books, they taught that Nityananda was Radha. Por ejemplo, en algunos de los libros que descienden del Diksha Parampara de Bhaktivinoda Thakur, ellos enseñan que Nityananda es Radha. And some of them clearly advocated Gaur Nagarbhav. Y algunos de ellos claramente promovían Gaur Nagar Bhav. And Bhaktivinoda Thakur, of course, never taught that Nityananda is Radha. And in his Jaiva Dharma, he said, you should never think that Brajendananda and Krishna has come, the Parakiya lover of Radha has come to Navadvip, and therefore we can have Parakiya with him. You should never think like that, it will ruin your bhajan. Y Bhaktivinoda Thakur también nunca enseñó que Nityananda era Radha, y en su Jaiva Dharma mencionó nunca deberíamos pensar que Brajendananda en Sri Krishna, quien es el amante en Parakiya de Radha, ha venido a experimentar eso mismo en la forma de Mahaprabhu. Eso va a arruinar nuestro bhajan. So the point I'm making is that he saw where the own lineage that he got initiated in was based on the Goswami's teaching, but it also differed from it to a certain extent and became its own line. And he, rather than going in that direction, connected himself with Siksha of the Goswamis. Entonces, lo que estoy queriendo decir aquí es que Bhaktivinoda Thakur, a pesar de que su propio linaje originalmente está conectado también con las enseñanzas de los Goswamis, con el paso del tiempo otras enseñanzas surgieron en el camino y allí Bhaktivinoda Thakur no se alineó con ellos, sino que más bien se conectó directamente nuevamente con las enseñanzas de los Goswamis. So all I'm saying here, using him as an example, is the extent to which you're expected to become a person yourself. ¿No? Lo que estoy en realidad aquí queriendo enfatizar, utilizando estos ejemplos, estoy tratando de dar a entender la medida en la que cada uno de nosotros se tiene que volver una persona por sí mismo. And make choices and become a whole kind of spiritual person. ¿No? Y tener la capacidad de tomar ciertas decisiones y volverse una persona espiritual íntegra. I mean, we're not all going to become Bhaktivinods, but on a smaller level, point is we have to make those decisions. Is Nyas better or is Householder better? For me. Obviamente quizás no nos podemos volver un Bhaktivinod, pero en cierta medida más pequeña tenemos que tomar nuestras propias decisiones y en relación a la pregunta uno tiene que pensar, bueno, ¿qué es mejor para mí? ¿Volverme alguien casado o volverme un renunciante? I don't necessarily have to preach one or the other, but I have to choose one or the other. I can choose to be a householder and I can respect the sannyasis and still think my choice is better. Entonces yo necesariamente, no es que tengo que promover o predicar una orden o la otra, pero personalmente debo aceptar una orden o la otra. Y quizás puedo aceptar ser un jefe, alguien casado, y voy a respetar a los sannyasis, pero en mi experiencia interna subjetiva voy a pensar, oh, mi orden es la mejor, mi situación. And of course, with different opinions and so forth that we encounter, we can find. I can show you different opinions between Jiva Goswami and Sanatana Goswami, between Jiva Goswami and Vishwanath Chakravarti Thakur, theological differences and so forth. And when we're confronted with these, then we can discuss them with other advanced devotees, and they're not a cause for, they don't need to be a cause for concern, so to speak, but an opportunity for us to advance and come to our own understanding, spiritually supportable. Entonces, por ejemplo, yo te puedo dar ejemplos de diferencias teológicas que existen entre Jiva Goswami y Sanatana Goswami, entre Jiva Goswami y Vishwanath Chakravarti Thakur. Y cuando uno queda confrontado con esto, obviamente uno necesita poder hablar de esto con devotos avanzados espiritualmente, poder conversar, armonizar esto y uno eventualmente llegar a un criterio espiritual propio que pueda ser fundacionado escrituralmente. And I'll conclude by telling a short story that's relative to the details of your question. Voy a concluir esta respuesta contando una breve historia que incluye los detalles de tu pregunta. I was about 25 when Prabhupada gave me, 25 years old when Prabhupada gave me sannyas. Yo tenía unos 25 años cuando Prabhupada me dio sannyas. And I was traveling in the United States and preaching, and Prabhupada came to the States, and he was in Chicago, and I was there with him. Entonces yo estaba viajando y Prabhupada estaba en los Estados Unidos y él llegó a Chicago y yo estaba allí con él.
Previously, I had been stationed in Los Angeles, Previamente yo había estado quedándome en Los Ángeles. and I knew one devotee there, and he had been in touch with me, and I encouraged him to take sannyas as well. You knew one devotee there, Anne? Sorry? And I had encouraged him to take yo, sannyas also. yo conocí a un devoto allí en Los Ángeles y yo lo había animado a él también a aceptar sannyas. He was a married man, and he had a responsible position of service there in the community. Él era alguien casado y tenía una posición responsable de servicio allí en la comunidad. And the GBC in Los Angeles was also a married man, Grihasta. Y quien era el GBC en Los Ángeles era también un grijasta, alguien casado. So Prabhupada was in his quarters, and I was in the same vicinity. His quarters consisted of a couple of rooms. He was in one room, and I was in another room, but I could hear conversation in his own room. Entonces yo estaba en un área, en un cuarto, y Prabhupada está en otro cuarto, pero el cuarto en el que yo estaba era parte del área de Prabhupada, y Prabhupada estaba conversando con alguien en un cuarto, y yo estaba en el otro cuarto, pero podía escuchar la conversación. And the GBC from the Los Angeles temple was speaking with Prabhupada. Y este GBC, este líder del templo de Los Ángeles, estaba hablando con Prabhupada. And he said that Tripurari Maharaj has encouraged so-and-so to take sannyas, but he's a happily married man. He's responsible in our community. And why does he need to take sannyas? Entonces, este devoto le estaba diciendo así a Prabhupada, Tripurari Maharaj está animando a este tal y tal devoto en Los Ángeles a que acepte sannyas, pero él es una persona casada, felizmente casada, tiene responsabilidades allá, no sé por qué quiere que tome sannyas. And Prabhupada knew I was there. He knew I could hear. Prabhupada sabía que yo estaba en el otro cuarto y que estaba escuchando. So he said, well, Chaitanya Mahaprabhu was young and he took sannyas. Y Prabhupada respondió diciendo, bueno, Chaitanya Mahaprabhu era joven y él aceptó sannyas. And then the GBC gave a good reply, and then Prabhupada answered back, and then a reply, and back and forth was going. Entonces el GBC a eso le dio una buena respuesta, pero Prabhupada respondió a eso y el GBC volvió a responder a eso y de esa manera ida y vuelta estuvieron conversando. And finally the GBC said, but Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, he was not a sannyasi. Entonces finalmente el GBC le dijo a Prabhupada, pero Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, él no era un sannyasi. And then Prabhupada for a moment appeared to be defeated. ¿No? Y en ese momento Prabhupada por un momento pareció quedar derrotado. And then he rose up and he said, yes, but my Guru Maharaj was a sannyasi. ¿No? Y él después de un momento se levantó y dijo, sí, Bhaktivinoda Thakur no fue sannyasi, pero mi Guru Maharaj era un sannyasi. So there are differences of opinion. Entonces, I think hay the young sannyasi. Sorry, Guru Maharaj, last part. There are differences. I think he was encouraging me as a young sannyasi. Pues hay diferencias de opiniones y allí en ese momento Prabhupada me estaba animando a mí como joven sannyasi. But it's relative. Pero bueno, es algo relativo. Right. Okay. Another question? Yes. There are questions here in the chat written. It says, I understood from previous classes that, let's see. Yeah, it's connected. I understood from previous classes that the swarup of the jiva is not inherent to the soul, but one acquires that from sadhu sangha. If this affirmation is correct, how is that a guru in Sakya Rasa can give to his disciples, his disciple Madhurya Rasa in his highest expansion, understanding that every rasa has something of one of the other rasas, something like this. Can I repeat in Spanish? Yeah. La pregunta dice, entendí en previas clases que el swarup del alma no es inherente al alma, sino que se adquiere por el sadhu sangha. Si es correcta esta afirmación, entonces, ¿cómo es que un guru en Sakya Rasa, por ejemplo, puede dar a su discípulo Madhurya Rasa en su máxima expresión, entendiendo que todos los rasas tienen algo de uno o el otro? I was saying earlier that I had read the poem of Prabhupada to Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Entonces yo mencioné hace unos momentos que yo había leído un poema de Prabhupada Bhakti Pramod Puri Maharaj. And when he heard Prabhupada verses about Sakya Rasa, he said, oh, Sakya Rasa. Y cuando Puri Maharaj escuchó estos versos de Prabhupada en Sakya Rasa, Puri Maharaj mismo dijo, oh, Sakya Rasa. And then I said to him, yes, Maharaj, and some people are saying that because my Guru Maharaj is in Sakya Rasa,
if you want Madhurya Rasa, you have to get a different guru. ¿No? Yo, cuando Puri Maharaj dijo Sakya Rasa, yo le respondí, dije sí, y algunas personas están diciendo que debido a que mi guru está en Sakya Rasa, si uno desearía Madhurya Rasa, entonces uno debería buscar otro guru. And he said, Baba, if your guru is in Sakya Rasa and you think, what did he say? That is a problem. If you think you have a problem Yeah. because your guru is in Sakya Rasa, then you have a problem. Entonces Puri Maharaj respondió diciendo, Baba, si tú crees que tienes un problema porque tu guru está en Sakya Rasa, entonces tú tienes un problema. From that rasa, you don't know what rasa is, was what he was saying. No, lo que él estaba queriendo decir es, tú no tienes idea de lo que es rasa realmente. Someone who has standing in the world of rasa, Alguien que, what they can do is unlimited. ¿no? Aquello que alguien que está posicionado en el mundo del rasa, lo que alguien puede hacer desde esa posición es algo, es ilimitado. They can make all arrangements. ¿No? Pueden hacer todos los arreglos que sean necesarios. Hmm. And then, as I said earlier, also, Madhurya Rasa cannot go on without Sakya Rasa. ¿No? Y como dije previamente, Madhurya Rasa no puede darse sin Sakya Rasa. If there's no Subal in Krishna Lila, then at some point Radharani's man will never break. ¿No? Si por ejemplo no hay un Subal en el Krishna Lila, en un punto el man o el enojo de Sri Radha no termina de ceder, de romperse. And they will never come back together to Pranay. ¿No? Y por ende nunca puede reunirse nuevamente Krishna con Radha en Pranay. About Krishna's Narmasakas, who are participating in his romantic life, it said, there is no service that they are unacquainted with or unsuited for. En relación a los Narmasakas, quienes asisten a Krishna como amigos en relación a su vida romántica, se dice que no hay ningún servicio que ellos no conozcan o para el cual no estén cualificados. But besides that, of course, as I said earlier, the Guru may be Sakya Rasa, but he can teach the tattva about Madhurya Rasa. Pero más allá de eso, como dije hace un rato, el Guru puede estar en Sakya Rasa, pero él puede enseñar el tattva de Madhurya Rasa, relacionado a Madhurya Rasa. And under his good guidance, if he knows we're inclined towards Madhurya Rasa, then he can teach us about that rasa in such a way that we can apply ourselves in practice, which is required in order to attain it. Entonces, si el Guru ve que nosotros tenemos ese tipo de afinidad, él nos va a educar y a guiar en esa dirección para que nosotros podamos aplicar eso en la práctica, y esa práctica es lo que es necesario para uno eventualmente alcanzar esa inclinación. It's true that we will not have gotten the bhakti samskars for Madhurya Rasa from a guru who has Sakya Rasa. First part, Guru Maharaj, first words. It's true that we will not get It's true. Okay. samskar for Madhurya Rasa Yeah. from someone who has Sakya Rasa. But if we have already samskar, and he sees that, then he can teach us accordingly and guide us. Es cierto que uno no va a recibir samskars de Madhurya Rasa de un guru que tiene samskars para Sakya Rasa, pero si uno ya tiene samskaras o impresiones de Madhurya Rasa, entonces el guru que puede estar en Sakya Rasa va a notar eso y va a nutrir y guiar eso. And for that matter, the whole sampradaya is saturated with samskars, bhakti samskars for Madhurya Rasa. ¿No? Y como ya hemos mencionado, toda nuestra sampradaya está saturada de samskaras para Madhurya Rasa. So there's no lacking in the sampradaya for samskaras, impressions of Madhurya Rasa. Por lo tanto, no hay carencia en nuestra sampradaya para recibir samskaras de Madhurya Rasa, incluso si tu guru está en Sakya Rasa. And if some exception who's in Sakya Rasa happens to be our guru, he can show that to us, demonstrate that to us, point us in that direction, and nurture what sentiments we have, budding sentiments for Madhurya Rasa. ¿No? Y si nos toca vivir una excepción en donde nuestro guru se encuentra, por ejemplo, en Sakya Rasa y no tiene afinidad por Madhurya Rasa, el guru va a notar eso y como dijo, él va a nutrir eso, a guiar eso de manera que pueda ir floreciendo y creciendo en nosotros. But it's not that someone in Madhurya Rasa can give samskars for Sakya Rasa either. Pero al mismo tiempo no es posible, otro punto que hay que aclarar es que un guru que está en Madhurya Rasa, él no puede dar samskars o ella no puede dar samskars para Sakya Rasa tampoco.
It's not that those who are in Madhurya Rasa also have Sakya Rasa. No es correcto pensar que aquellos que están en Madhurya Rasa que tienen también Sakya Rasa. They have the pranay of Sakya Rasa in the context of Madhurya. Ellos poseen el pranay, un tipo de emoción del Sakya Rasa en el contexto de Madhurya Rasa. Pranay is only found in Sakya Rasa and Madhurya Rasa, and prominently in Sakya Rasa. Pranay es encontrado en Sakya Rasa y en Madhurya Rasa y prominentemente en Sakya Rasa. You can ask Bhakti Pranay Padmanabha Maharaj more about that. Pueden preguntarle a Bhakti Pranay Padmanabha Maharaj más al respecto. But again, to emphasize this point, Rupa Goswami gives an example of the way in which Shanta Rasa is in Sakya, is in Dasya Rasa, and Shanta and Dasa are in Sakya, and Shanta, Dasa, and Sakya are in Vatsalya, and those four are in Madhurya. He gives an example of the elements and how smell of the earth is in water, along with taste and smell are in form. You understand. Fire. Un ejemplo que Rupa Goswami da a este respecto, para ilustrar esta idea de que Santa Rasa está incluido en Dasya Rasa y Santa y Dasya están incluidos en Sakya Rasa y Santa, Dasya y Sakya están incluidos en Vatsalya Rasa y estos cuatro están incluidos en Madhurya Rasa. El ejemplo que él da es el de los 5 elementos, ¿no? En donde la tierra incluye todos los demás facultades, el aroma, el gusto, el sonido, la vista, mientras que los elementos sucesivos incluyen un elemento menos, por decirlo así, ¿no? Que el anterior. It may be that smell, taste, form, smell, taste, sight, Form and sound. Sound, form, are all in sound, in ether, or in earth, I should say. Mm-hmm. But it's one thing to hold. I'm going to say one thing to hold earth in your hand, another thing to hold water in your hand. Entonces, en un sentido, there are aspects of water in earth, true, but it's an entirely different thing to hold earth in your hand and hold water in your hand. Entonces, en un sentido, de acuerdo a este ejemplo, en la tierra se encuentran los demás elementos, ¿no? Por ejemplo, el agua, etc. Pero una cosa es sostener tierra en nuestra mano y otra cosa es sostener agua en nuestra mano. ¿No? Quizás al sostener tierra, estamos sosteniendo agua en un sentido, en una forma, pero algo muy diferente es sostener el agua propiamente dicha. So, gopis don't have Sakya Rasa to give, and Entonces, Sakas don't have Gopi Bhav to give. Las gopis no tienen Sakya Rasa para entregar y los sakas no tienen Gopi Bhav para entregar. But there is some crossover at the same time. Pero al mismo tiempo hay cierto cruce entre ambos, cierta combinación, si se quiere. Because these mix. Porque de alguna manera también son mixtos, se mezclan. So you can have Sakya Rasa augmented by Madhurya, or you can also have Madhurya Rasa augmented by Sakya. Entonces tú puedes tener Sakya Rasa aumentado, potenciado por el elemento de Madhurya, o puedes tener Madhurya aumentado por el elemento de Sakya. In Priti Sandarbha, Jiva Goswami says that the queens of Dwarka have Madhurya mixed with Dasya, and the gopis of Braj have Madhurya mixed with Sakya. En el Priti Sandarbha, Jiva Goswami menciona que las reinas de Dwarka poseen Madhurya mezclado con Dasya y que las gopis poseen Madhurya mezclado con Sakya. So how that's combined, this is a whole big interesting subject. ¿Cómo es I've written something about that, but I won't go into it now. Cómo estos elementos se combinan entre sí es todo otro tema descrito al respecto, pero bueno, no voy ahora a entrar en detalle en esa dirección. But to again address directly your question, do you think it's possible for Nityananda Prabhu, if he was your guru, to give you Madhurya Bhakti if you wanted it? ¿No? Entonces, por ejemplo, volviendo al tema y en relación a la pregunta, ¿tú crees que si, por ejemplo, Nityananda Prabhu es tu guru, sería posible para él darte a ti Madhurya Rasa si tú lo deseases? Would you say, I've got a problem, Nityananda is my guru? ¿No? ¿Qué vas a pensar? Tengo un problema, Nityananda es mi guru, él no está en Madhurya Rasa. He can't do anything. No, él no puede hacer nada. No, él puede hacerlo todo.
Sometimes they say, oh, if you want Sakya-rasa, then you're not a Rupanuga. A veces algunos devotos dicen, no, si tú quieres Sakya Rasa, entonces no eres un Rupa Nuga. Maybe in one sense, Quizás en un sentido, but in another sense, we follow Rupa Goswami's idea of Sakya-rasa. pero en otro sentido estamos siguiendo la idea de Sakya Rasa dada por Rupa Goswami. No one has shown as much about Sakya-rasa, more as much as Rupa Goswami. Nadie nos ha mostrado tanto acerca de Sakya Rasa más que Rupa Goswami. The divisions, the nuances and differences within Sakya-rasa, no one, he has shown this to the whole world. Las divisiones, los diferentes matices dentro de este Sakya Rasa, él ha exhibido eso al mundo entero. There may be people in the past, prior to our sampradaya in India, with sadhus who had some experience of Sakya-rasa, but no one has shown so much about it as Rupa Goswami. So we follow Rupa Goswami's idea of Sakya-rasa, as he's taught Rasamrita Sindhu. Quizás algunos sadhus previos a Rupa Goswami han experimentado Sakya Rasa aquí y allá en India, pero nadie ha expresado esto en tanto detalle como si la Rupa Goswami. Por lo tanto, nosotros seguimos esta descripción tan detallada que Rupa Goswami entrega, especialmente en el Bhakti Rasamrita Sindhu. In that sense, those in our sampradaya who have, like Prabhupada, affinity for Sakya-rasa, in that sense, they are Rupanugas. They're followers of Rupa Goswami. Y en ese sentido, aquellos que tienen una afinidad por Sakya Rasa, nuestra sampradaya, como mi maestro espiritual Srila Prabhupada, ellos son considerados Rupanugas en ese sentido, están siguiendo el Sakya presentado por Rupa Goswami. But they're not Rupanugas in the terms of following the same bhava of Rupa Goswami in Manjari Bhav. Pero obviamente ellos no son Rupanugas en el sentido de estar siguiendo el bhava de Rupa Goswami en Manjari Bhav, en Vrindavan. But Rupa Goswami himself is a follower of Nityananda Prabhu. Pero Rupa Goswami mismo es un seguidor de Nityananda Prabhu. Without Nityananda Prabhu, there's no rasa at all. ¿No? Sin Nityananda Prabhu no hay ningún rasa en absoluto. In fact, Nityananda Prabhu is steeped in Madhura, in Sakya-rasa, but Vrindavan Das Thakur acknowledges this in Chaitanya Bhagavat, and he is also a follower of Nityananda Prabhu in Sakya-rasa, and he said, Nityananda Prabhu gave Madhurya Rasa to the world. Por un lado tenemos a Nityananda Prabhu que están plenamente situados en Sakya Rasa, pero por otro lado tenemos a Vrindavan Das Thakur, el autor de Chaitanya Bhagavat, quien él mismo se identifica como un seguidor de Nityananda Prabhu, y él menciona en el Chaitanya Bhagavat, Nityananda entregó Madhurya Bhav al mundo entero. How did he give Madhurya Rasa to the world? ¿Cómo es que Nityananda dio Madhurya Rasa al mundo entero? He gave Chaitanya Mahaprabhu to the world. La forma de dar a Chaitanya Mahaprabhu al mundo entero. Bhajago Ranga Kahago Ranga Lahago Ranga Namure Ye Jana Goranga Bhaje Sayamar Pramre. This is his statement. He gave Gaur to the world. Esta es la declaración de Nityananda, ¿no? Dice, adora Gauranga, canta de Gauranga, habla de Gauranga. Si haces esto, tú eres mi vida y alma, ¿no? Esa es la declaración que él dio al mundo entero. Chaitanya Mahaprabhu took the Yuga Dharma and Prema and wove them together in a garland. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu tomó por un lado el Yuga Dharma y por otro lado el Prema, ¿no? Y los tejió a ambos, los unió en una forma, una guirnalda. And Nityananda Prabhu held both hands out like this and said, give that to me. ¿No? Y Nityananda Prabhu se encuentra siempre con sus dos manos extendidas de esta manera, diciendo, dámela a mí, dame esa guirnalda a mí. Then he gave that garland to the whole world. ¿No? Y Nityananda toma esa guirnalda y enguirnalda al mundo entero con eso. Srinitai Chand ki jai. ¿No? So that's a good example of someone in Sakya Rasa giving Madhurya Rasa. Ahí tenemos un buen ejemplo de alguien en Sakya Rasa entregando Madhurya Rasa. Another question? ¿Alguna otra pregunta? Yes, there are some questions here. Let's see. There's a question from Maheshwari. She says, I understood that it's possible that the guru may be in a rasa, in particular rasa, and the disciple in time may be attracted by other rasa. Is this right? And I listened the other day that in the spiritual world, the disciple will serve a servant of Krishna or Radha in the group of his or her Gurudev. So how to harmonize this? And there are some other questions, but maybe, well, yeah, if I can present that later. So it's not too many questions in one moment. Should I translate that one? Mm-hmm.
Maheshwari pregunta, yo entendí que es posible que el guru esté en un raza particular y el discípulo con el tiempo pueda atraerse por otro raza, ¿es cierto? También el otro día escuché que en el mundo espiritual el discípulo va a servir a un siervo de Krishna o Radha en el grupo de su Gurudev. ¿Cómo se armoniza esto? If you feel that you're attracted to a different rasa than your guru, the guru will test you. If you have a different attraction, if you say that. Yeah, he will test to see if you really understand what you're talking about. Entonces, si tú mencionas o le dices a tu guru que tienes una atracción diferente a la que el guru mismo tiene, tu guru te va a poner a prueba qué tanto entiendes lo que estás diciendo. Whether that attraction is based on really understanding the tattva, because the bhava arises out of tattva. Él va a poner a prueba si tu atracción está basada en tattva, ya que bhava o la atracción que puedas tener tiene que estar basada en tattva. I had 3 discussions, kind of friendly arguments with Bhaktivedanta Narayan Maharaj on different occasions about Sakyarasa and Madhurya Rasa. Yo tuve 3 encuentros con Bhaktivedanta Narayan Maharaj, discusiones amistosas, podríamos decirlo, en relación al tema de Sakya Rasa. And I saw that he tested my understanding if I knew what I was talking about. Y yo sentí que él estaba poniendo a prueba mi comprensión, él estaba viendo si yo sabía de lo que estaba hablando. When he understood that I knew what I was talking about, and he said, yeah, that's good. Entonces, cuando él entendió que yo entendía de lo que estaba hablando, ahí entonces él me dijo, sí, está bien, no hay problema. He wanted to push me into Madhurya Rasa. Aunque él quería llevarme para el lado de Madhurya Rasa. So, and if the guru finds you actually know what you're talking about, and it's not just some sentiment, but you've actually understood the tattva and so forth, then he will or she will encourage you and give you useful tools to help you. Entonces, si el guru ve que eso que tú tienes no es un mero sentimentalismo y ve que tu sentimiento está basado en cierta comprensión, él te va a guiar, te va a ayudar, te va a dar herramientas para que profundices en esa afinidad que tengas. And as far as then how that will play out in the spiritual world, En relación a cómo eso se vaya a expresar en el mundo espiritual, is you will have a special connection with that guru also, even though he's in a different rasa. He'll be in Sakya Rasa, you'll be in Madhurya Rasa, or vice versa, and these are interacting. ¿no? Pero si tú tienes una conexión especial con ese guru, aunque en el mundo espiritual tú estés en Sakya Rasa y tu guru en Madhurya Rasa o viceversa, vas a tener una conexión con él de todas formas en esa dinámica, ya que ambos razas están interactuando a diario allí. We have a prominent example of this in our sampradaya. Tenemos un ejemplo prominente de esto en nuestra sampradaya. Shyamananda Prabhu was initiated by Hridaya Chaitanya who was in Sakya Rasa. Un ejemplo prominente en nuestra sampradaya es el de Shyamananda Prabhu, quien fue iniciado por Hridaya Chaitanya, quien se encontraba en Sakya Rasa. But he became attracted to Madhurya Rasa by other circumstances. Pero eventualmente Shyamananda se vio atraído hacia Madhurya Rasa por ciertas circunstancias. But he never ever gave up his guru, Pero Hridaya Chaitanya. Pero él nunca jamás abandonó a su guru, Hridaya Chaitanya. Who was connected to Gauridas Pandit, who is Subal Saka. Hridaya Chaitanya está conectado con Gauridas Pandit, quien es su guru, quien es Subal en el Krishna Lila. There's a nice verse of Rupa Goswami's where he's praying. Existe un verso muy bonito de Srila Rupa Goswami en donde él está orando. And I taught this verse to Padmanabh Maharaj. He's praying to Subal, please introduce me to Radha and Krishna because you know them very well. Yo le enseñé este verso a Padmanabh Maharaj y en este verso Rupa Goswami está orando a Subal y le dice, por favor, preséntame ante Radha y Krishna ya que tú los conoces a ellos muy bien. So the point is here that the relationship between Manjaris and Narmasakas are very close, giving messages, assisting one another. And so el forth. punto aquí es que la relación entre los manjaris y los priyanarmasakas es muy cercana, muy íntima, entre ellos trayendo mensajes, llevando, etc. So you will have a special connection with Guru, even if he's in Sakya Rasa and you're in Madhurya Rasa. Entonces, en ese caso tú vas a seguir teniendo una conexión especial con tu guru, incluso en el caso de que él esté en Madhurya Rasa y tú en Sakya Rasa o viceversa. And the Narmasakas of Krishna, the Priya Narmasakas, they have both a
a Gopa group leader and a Gopi group leader. Y en el caso de los Priyanarma Sakas, por ejemplo, ellos tienen un líder de grupo, Gopa, pero también tienen una Gopi líder de grupo. So if you have a Sakyarasa guru who helps you to go to Manjari Bhav, then your connection Manjari Bhav will be the same as the guru's connection with Gopi Bhav. Entonces, like you imply, if the guru in Sakyarasa has a group leader, that will be connected. Yeah. Si por ejemplo tú tienes una afinidad por Manjari Bhav y tu guru tiene una afinidad por Sakya Bhav, tu guru tiene una líder de grupo Gopi y esa líder de grupo Gopi va a ser lo más probable también tu líder de grupo y de ese lugar van a tener una conexión. Does that help? Yeah, there is a brief follow-up question that she made that I think it could be done. She says, given the case that in this case we are not going to the spiritual world with this guru in this lifetime, but in our case we will remain here. So how it's possible to eternally has the same guru, or we will serve in the spiritual world with that guru that gave the blessing in this particular lifetime? How does it play out? I'll translate. So una breve pregunta que también sigue a esta, dice de Maheshwari también. Si muchos de nosotros, es cierto que algunos de nosotros no vamos a ir al mundo espiritual en esta vida, entonces ¿cómo es posible tener eternamente el mismo guru si el guru sí va al mundo espiritual en esta vida? ¿Y cómo vamos a eventualmente a serviremos en el mundo espiritual cuando lleguemos con el guru que nos dio la bendición en esta vida en particular, etcétera? ¿Cómo funciona eso? If that is what you want, that is how it will play out. Entonces, si eso es lo que tú deseas, así es como va a ocurrir. O sea, si tú deseas conectarte con el guru que tuviste en esta vida, aunque en esta vida tú no te liberes, eso va a ocurrir eventualmente, si es tu deseo. And that will carry you into the next life, and you will find another guru, and that guru will help you to go there. Y ese deseo te va a llevar en tu próxima vida a encontrar otro guru, pero ese guru te va a ayudar a llegar en conexión con el otro guru con el que tú querías conectarte. You find Narottam Das Thakur praying to Lokanath, please put me in the group of Rupa Goswami. ¿No? Nos encontramos a Narottam Das Thakur orándole a Lokanath Goswami, a su guru, pidiéndole, por favor, sitúame en el grupo de Rupa Goswami. So if you want it, then you can have it. Entonces, si tú realmente quieres eso, lo vas a tener. It's good to have that kind of dedication to Sri Guru. Krishna will be very pleased with that. Y es bueno tener ese tipo de dedicación hacia Sri Guru. Krishna se encuentra muy complacido con eso. Okay. Okay. Another question, Guru Maharaj? Okay. Yeah? Yeah. Let me see. Hello? Yeah, I'm just reading, 1 second. One question by Nitai Pad from Colombia. He's asking, how is that someone who doesn't know what bhakti is doing so many devotional things in the context of maybe niyama graha? Yeah, I'm not so sure about the meaning of the question. Well, things can be misunderstood. Let me translate. La pregunta de Nitai Pad dice, ¿cómo alguien que no sabe qué es bhakti hace tantas cosas devocionales? ¿Es esto en niyama graha? Maybe he's asking if that's niyama graha. Maybe. Yeah, it could be. Yeah. Sí, probablemente eso sea niyama graha, ¿no? I mean, the answer to your question, it depends. There's so many different circumstances, so it's hard to give an answer that covers all circumstances. ¿No? Entonces, hay muchas circunstancias. Responder a tu pregunta de manera específica requeriría conocer los detalles de cada circunstancia puntual. People take up bhakti, they do understand it. Maybe they make offense, and then that blocks some understanding. Or people take it up and they don't understand it. They take it up for the wrong reasons and misapply it and so forth. All those types of things do happen.
Hay distintos casos, personas pueden adoptar el bhakti con buen entendimiento, pero luego terminan cometiendo ofensas, otros que pueden adoptar el bhakti sin buen entendimiento, con la motivación errada, o sea, diferentes cosas pueden pasar. Bhakti is always calling us to make advancement, and that's challenging. El bhakti siempre nos está invitando a hacer progreso, a avanzar, y eso es algo de por sí desafiante. And sometimes we may resist that, and that may then stunt our understanding, and we may go on in kind of a stunted way through the motions, and that obviously will be problematic. ¿No? Entonces quizás el bhakti nos invita a progresar y en algún punto nosotros no elegimos seguir progresando y eso de alguna manera puede atrofiar nuestra comprensión y si continuamos con la práctica pero sin elegir avanzar en la práctica, eso puede atrofiarlo todo más y más. Eso puede pasar. Be called niyamagraha. ¿No? Eso lo llamamos niyama graha. There is one last question, Guru Maharaj. I don't know if you would like to. Okay. Yeah. So one question from Radha Damodar Das. He's asking, is there any psychological problem in a guru who is disrespecting or being even violent with a disciple because the disciple is not entering properly into his own ideal of preaching or leadership? I'll translate. ¿Existe alguna pregunta de Radha Damodar Das? ¿Existe algún problema psicológico en un guru que desprecia o incluso maltrata a un discípulo porque no encaja en su ideal de prédica o liderazgo? Yes. Sí, existe un problema. Sometimes it's misunderstood. The fact that there's a metaphysical ego and then there's a psychological ego. A veces se malinterpreta esta idea en donde hablamos de dos tipos de ego. Tenemos por un lado el ego metafísico y el ego psicológico. The metaphysical ego is the very knot that ties us to material existence that can only be untied by genuine spiritual practices. El ego metafísico es aquel nudo que nos ata a la existencia material y que únicamente puede ser desatado a través de la práctica espiritual. By transrational practices. A través de prácticas transracionales. And then there's the psychological ego, which is a particular, disposition and so forth within the context of the larger metaphysical false ego. Por otro lado, tenemos el ego psicológico, que tiene que ver con una cierta disposición que cada individuo tiene dentro del marco más amplio del ego metafísico que describimos. And the interesting thing is, of course, that we are better equipped to untie the knot of the metaphysical false ego when, in conjunction with spiritual practice, our psychological ego is healthy. Y lo interesante aquí es que vamos a ser más capaces de desatar el nudo de nuestro ego metafísico cuando en el contexto de la práctica espiritual nuestro ego psicológico se encuentra en un estado saludable. Sattva means balance, so to have a good balanced material psychological ego puts us in a good position, kind of standing on 2 feet, balanced, to jump up and touch the stars. El sattva significa balance, equilibrio, ¿no? Y este sattva tiene que ver con tener nuestro ego psicológico balanceado, estar con nuestros 2 pies bien equilibrados, situados en este mundo, de manera que sobre esa base podamos pegar un salto y tocar las estrellas, por decirlo así, trascender. If the stars choose to show themselves to us. Obviamente, si es que las estrellas eligen mostrarse a nosotros. So it's possible that, and I've seen it happen, that yes, gurus maybe don't seem to understand this that well, and they kind of attack our psychological ego and try to make it one with their psychological ego and equate that with surrender and so forth. Entonces, he visto que esto ocurre en donde algunos gurús no entienden bien este tema, esta diferencia entre estos dos tipos de ego, y ellos intentan que nuestro ego psicológico se vuelva, encaje por completo con el ego psicológico de ellos, y ellos comparan esto a lo que sería rendición, etc. And to accomplish his own
ends, which he calls or she calls Krishna's desire, there may be a fair amount of psychological manipulation and so forth, which is unhealthy and not helpful for spiritual growth. Para obtener lo que ellos buscan obtener, lo que a veces se presenta en el marco del deseo de Krishna, ellos terminan incurriendo en cierto maltrato psicológico que por supuesto no es favorable para el desarrollo espiritual. I've heard of very, very extreme examples of this abuse in other spiritual groups, but it also occurs in a more subtle way, like you're speaking about in Gaudiya Vaishnavism. Entonces he escuchado acerca de ejemplos muy extremos de este tipo de abuso en relación a otros grupos, otras tradiciones, pero como tú mencionas, también esto puede ocurrir dentro del marco del Gaudiya Vaishnavismo. So it's a big subject, but I hope that short answer is helpful. We've talked for some time. Entonces es un tema muy, muy amplio, pero bueno, espero que la respuesta que he dado ayude. Ya hemos conversado por un buen rato. So again, I thank you all for your kindness, for giving me the opportunity to speak on this subject and answer your questions, and I hope to be with you again shortly. Entonces, les agradezco mucho por haberme dado la oportunidad de poder conversar sobre estos temas, por poder responder sus preguntas y espero poder encontrarme con ustedes prontamente. Muchísimas gracias. Jai Shila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj ki jai. Ya,